del programa de Medicina de Urgencia de esta universidad y nos va a dejar, nos va a sacar algunas dudas sobre algo común en la práctica clínica. ¿Vale la pena pinchar la arteria cuando queremos tomar gases? Gracias, doctor Kripek. Gracias, Irene. Bien, se está escuchando, ¿cierto? Ya, vamos a pasar ahora a la última sección de esta mañana. Son dos charlas cortas, al igual que ayer, secciones de 15 minutos. Voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido en honor al tiempo y que no nos vayamos atrasando tanto para el break de café. Así que espero que después de estos minutos aprendamos algo. Ojalá que la clase de ayer también les haya dejado algo que se lleven para la casa. Esto es básicamente para ustedes. Vamos al tiro con la primera frase. Tiene harto texto, pero básicamente me parece bien interesante leerlo, porque son las palabras de un autor y del 2006, algo relativamente presente, digamos, en estos tiempos, que dice: el paciente crítico requiere decisiones rápidas, ¿cierto?, que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Uno de los exámenes de laboratorio que realmente mejora, en el fondo, ese proceso de toma de decisiones son los gases arteriales. Y no sé si tal vez lo han escuchado ustedes, pero es como entregarle mucho a los gases arteriales. Ojalá que el clínico haya tomado el pulso, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, haya tocado, haya puesto las manos sobre el paciente, y probablemente eso iba a bastar para hacer decisiones clínicas que hagan la diferencia real entre la muerte y la vida, ¿ya? Los gases arteriales está claramente puesto como dentro de la tradición médica. Yo me acuerdo perfecto cuando llegué a la residencia, de cómo en los pisos de arriba nos pedían en verdad los gases arteriales para cualquier paciente. O sea, ¿cómo ibas a estar pidiendo gases venosos? Y es porque la tradición médica, incluso habiendo literatura anterior al año en que yo ingresé a la residencia, habiendo literatura que avalaba los gases venosos como una buena alternativa en vez de los arteriales, la gente y la cultura seguía siendo pro los gases arteriales. Y ya vemos incluso artículos del 2006 haciendo la diferencia entre la vida y la muerte. O sea, a veces nos ponemos un poquito extraños en eso. Y la verdad es que duele, no quiero detallar, pero si es que se están haciendo artículos en relación a mejoremos la experiencia de la toma de gases venosos, o sea, gases arteriales, perdón, porque son dolorosos, claramente un procedimiento que duele y no es muy necesario, digamos, entrar más en detalle en que sí duele, digamos. Todos lo han visto en la práctica clínica, que los pacientes sienten dolor. Así que eso es el principal problema, que es un examen que duele, y si podemos tener una alternativa que duela bastante menos, ¿por qué no, digamos? Y está descrito también oclusiones e infecciones, con menos detalle en la literatura y probablemente reportes menos claros, por eso no puse ninguna referencia aquí, pero claramente lo que ni siquiera necesita referencia es el dolor. Por eso la pregunta: ¿vale la pena realmente causarle dolor al paciente si es que no voy a cambiar mi proceso de toma de decisiones tan drásticamente como tal vez lo sugieren otros factores? Veamos el tema del pH y voy a ser bien visual, cosa que esta presentación termine un poquito antes del tiempo estimado. Dentro de los cuidados intensivos, población que tal vez no está dentro del servicio de urgencia, pero que va a llegar allá en algún minuto, consideren que estos pacientes además tienen una línea arterial donde las muestras básicamente son gratis. Poco vale la pena tal vez entrar en la descripción si es que realmente tiene la línea arterial, pero veamos que tiene un factor de correlación de Pearson que es bastante decente, y promedios que se diferencian poco, el pH arterial y el pH venoso. Vamos a ver otro estudio también en unidades de cuidados intensivos con aún mejor factor de correlación de Pearson y deltas de pH de 0,023, o sea, la diferencia entre el arterial y el venoso muy pequeña. Otra figura con un factor de correlación muy estrecho, o sea, con un margen de diferencia muy estrecho y buenos factores de correlación, por ende, claramente ya podemos ir pasando las diapositivas y ver que los estudios se van repitiendo y repitiendo con imágenes muy claras de buena correlación. Cetoacidosis diabética, uno de los ejemplos más clásicos de donde tal vez el estado ácido-base es muy importante. Lo mismo, el pH arterial y el pH venoso cuentan con muy buena correlación según el factor de correlación de Pearson, ¿ya? Y hay estrecha diferencia. Vamos a ver aquí otro, en EPOC, por ejemplo, también donde nos interesa el estado ácido-base, probablemente por la acidosis respiratoria, pero el globo final, ¿cómo se refleja en eso? Acidemia o alcalemia, buen factor de correlación de Pearson igual, ¿ya? Este es un resumen, tal vez, de todos los artículos publicados hasta el 2010 por una doctora que es de Australia y se ha dedicado a estudiar bien el tema, y refleja básicamente las diferencias entre el pH arterial y el pH venoso. Y véanlo, que está destacado por rojo, bastante estrechas, menor a 0,1, o sea, ninguno alcanza el 0,1.
varios están en rango de 0,03, 0,05, o sea, diferencias bastante estrechas, es decir, bastante equivalente tomar una muestra arterial que una muestra venosa. Esto es un gráfico que tal vez es más correcto para graficarlo y por eso lo pongo al final, solo como ejemplo de uno de los estudios. Es un gráfico que ve la diferencia, pero cómo es su comportamiento en un rango de pH. Y nos va a servir para comparar cómo andan los gases arteriales versus los venosos en términos de pH. Y vamos a ir comparando este gráfico tanto para el bicarbonato como para el CO2. Así que véanlo en la línea de cero diferencia, más o menos, ¿cierto?, hacia arriba o hacia abajo, se maneja bien parejo y claramente el pH tiene un buen rol. Vamos ahora al bicarbonato. El bicarbonato, vean que también mantiene buena correlación, factor de correlación de Pearson ahí 0,97, en una población que es interesante tal vez ver lo que es el EPOC exacerbado. Bicarbonato también, en otra población interesante, cetocidosis diabética, también buen factor de correlación de Pearson. En unidades de cuidado intensivo, otra vez, buen factor de correlación. Visualmente, estrecha diferencia entre la muestra arterial y la muestra venosa. El mismo artículo, esta vez para el análisis de datos en relación al bicarbonato. Y vean que las diferencias son marginales, menores de 2 en términos de magnitud. Ahora, este mismo gráfico tal vez abre un poquito más la visión y dice, bueno, existe una diferencia que se maneja bien estrecho en torno al 0 de diferencia, ¿cierto? Pero también hay algunos puntos que se empiezan a escapar. El bicarbonato es bueno, vimos buenos factores de correlación, estamos viendo este gráfico que tal vez nos abre un poquito más la visión y dice, ok, pero se mantiene dentro de un rango bien cercano al 0 y con la mayor parte de los puntos dentro de las dos definiciones estándar. Entonces, creo que es una buena imagen para poder ir comparando cómo se comporta tanto pH como bicarbonato. Y el CO2, ¿ya? Aquí tal vez es más difícil porque vamos al tiro de esta imagen. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Claramente hay una dispersión más amplia, ¿ya? Las definiciones estándar se empiezan a aumentar desde la diferencia, ¿cierto? No queda tan estrecho en relación a la línea de cero diferencia. Si bien puede tener tal vez buena correlación, ojo, que lo que importa también es cuánto se separan. Una cosa es que vayan en la misma dirección y tal vez con buena magnitud, uno avanza un paso, el otro avanza un paso en la sangre y en la vena. Eso ocurre para el pH, ocurre para el bicarbonato y también ocurre para el CO2. Pero este gráfico, y voy a retroceder, es el que también nos da una visión clara de cómo se manifiesta esa diferencia en un rango de valores. Y lo que ocurre con el CO2 es que básicamente, perdón, pasó una de más. Acá, es que básicamente en relación a la línea de cero diferencia estamos un poquito más desplazados hacia arriba, es decir, el lado venoso va a tener valores de CO2 más elevados y la diferencia se maneja no siempre más elevado, también ocurren más abajo, entre menos 8 y más 20 y probablemente ese margen de diferencia hace que sea más cuestionable su correlación. Entonces, ¿qué es lo que se plantea aquí? Es utilizar tal vez el CO2 venoso como una medida de screening porque puede alcanzar sensibilidades de 100%, es decir, un rule-out perfecto de retención de CO2 con valores venosos menores a 45 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos traduce un poquito esto? Y en verdad estos son puros valores. Yo creo que vamos a mencionarlo en detalle más al final, pero antes que todo está la clínica. ¿Ya? Ok, y si tú consideras solo el valor, una primera muestra venosa puede ser tal vez suficiente en un paciente que tenía tal vez baja probabilidad de pretest desde el punto de vista clínico de estar reteniendo y si te quedas con un CO2 venoso que es menor a 45 milímetros de mercurio, la verdad es que sensibilidad de 100% y por ende muy baja probabilidad de que el arterial realmente esté reteniendo y que tenga algún sentido, digamos, siquiera ir a controlar su evolución. ¿Ya? Entonces, nuevamente, y sintetizando, ¿vale la pena o no ir a pinchar una arteria? En términos de pH ya vimos que sí y espero que visualmente les haya quedado claro y que se lleven eso para la casa. Lo mismo con el bicarbonato, visualmente queda bastante claro incluso aumentando un poquito la dispersión de los puntos, ¿cierto? Como lo vieron en la curva, la verdad es que no es mucho lo que ocurre y en la práctica clínica muy probablemente el proceso de toma de decisión no se va a ver afectado en relación a esas mínimas diferencias. Aquí con el CO2 tal vez la diferencia es un poco más larga y menos aceptable, ¿cierto? Desde el punto de vista clínico. Pero es una buena herramienta y está aconsejado desde el punto de vista de la literatura utilizarlo como herramienta de screening. Por ende, yo lo dejo básicamente a criterio de ustedes.
antes que todo, dentro del proceso de toma de decisiones va a estar la clínica. Y si es que ustedes tienen una clínica que sugiere una cosa, que sugiere, por ejemplo, estabilidad, no vayan y pinchen una arteria de más, por ejemplo. Vuelvo al tema de la tradición médica. Es cierto que la tradición médica es muy importante. Yo no quiero ser irrespetuoso con una de las principales estrategias de transmisión del conocimiento de todo este auditorio y probablemente de toda la cultura médica en el país. Pero también hay tradición de hacer las cosas bien, también hay tradición de hacer las cosas con respeto al paciente y proveyendo buen cuidado al paciente, dañándolo menos o haciéndolo sentir mejor. Entonces, pongámosle ojo un poco a la literatura, ¿ya? Y sepamos que hay un proceso racional detrás de cada una de nuestras tomas de decisiones y no solamente la tradición. Y si vamos a considerar la tradición, tal vez consideremos aquella tradición que realmente va en beneficio del paciente. Muchas gracias y gracias por venir a Conceptos 2014. En este momento dejo con usted a la doctora Velasco, que aparte de ser la organizadora de este curso, nos viene a hablar de un tema que la verdad es que no me imagino qué es, pero dice así: cuando la cosa se pone dura. Gracias, doctora Velasco. Esto no está preparado para vestido. Hacer la mano. Pasado. Como la Vale Heller les dijo ayer que ella no eligió el nombre de su clase, yo les voy a contar hoy día que yo no elegí el tema de mi clase. Y el año 2013, mis compañeros de equipo, el doctor Navea, Aguilera, Basaure y Creeper está entre paréntesis porque en realidad yo creo que no tuviste nada que ver. Pero al menos los tres de arriba decidieron que lo mejor era que yo hablara de testículo agudo como si fuera mío. Hice lo mejor posible y este año llegó gente nueva al grupo. Llegó la Rosario Díaz, David Acuña y este año sí que estoy segura que Creeper tampoco tuvo nada que ver con esto. Pero ellos sí. Y ellos son los responsables de que lo que yo voy a hablar ahora se llame priapismo cuando la cosa se pone dura. Tómense un segundo para mirar las caras de ellos, porque quiero que los recuerden durante la presentación. El priapismo es un tema que podría ser usado, puede ser interpretado de varias maneras, porque la virilidad y el tamaño y la erección y la dureza y en fin, pueden ser cosas que generen orgullo y pueden ser incluso tomadas como un atributo particular. Y bueno, tener el pene duro como roca podría ser una razón como para enorgullecerse, ¿no es cierto? Pero la verdad es que ese no es el caso. Y me encuentro en un momento como entre el Mundial de Brasil y el 18, entonces me llené de patriotismo y decidí ocupar el emblema nacional para dividir los tres temas que vamos a hablar en la presentación. Número 1. El priapismo es un tema duro y doloroso. Es la erección sostenida y dolorosa de los cuerpos cavernosos y no del esponjoso, y que si bien podrían estar relacionados inicialmente con actividad sexual o con incitación sexual, no se alivia luego de la actividad sexual o incluso puede ocurrir sin tener ninguna relación con eso. Hay dos tipos, el isquémico, y espero que todos desde el fondo puedan ver esa tabla y anotar rápido porque son súper importantes todas las cosas que salen ahí. La verdad es que no. Los trabajos de priapismo son malos en evidencia, y la verdad es que la mayoría se terminan definiendo como idiopáticos. Pero si hay algunas causas que están más relacionadas con el priapismo son la anemia celular falciforme, que es una de las causas principales en los Estados Unidos, aquí no tenemos muchas. Otras enfermedades hematológicas como la leucemia, el uso de inhibidores de la prostaglandina E2 como el sildenafil, que la verdad es que al final son casos anecdóticos.
En general, los que han tenido priapismo lo han encontrado asociado a otros factores que estaban en esa tabla súper importante que les saqué recién. Las inyecciones intracavernosas, que esas sí hay un porcentaje bastante más alto, son inyecciones para producir erección y se asocian a priapismo, y el uso de anticoagulante, como para recordar, digamos, porque son muchas. Y el priapismo no isquémico, que en realidad es otra cosa, es secundario, un trauma que puede haber sido no reciente, en el que se produjo una fístula entre el sistema arterial y venoso. Es un priapismo de alto flujo, por lo tanto no isquémico y no doloroso y por lo tanto no urgente. ¿Ya? No es mucho nuestro tema, va a existir en algún momento el antecedente del trauma y esto es trabajo del urólogo. Ahora, si uno tuviera la duda y los quiere diferenciar, hay un par de herramientas que son útiles. Una de ellas son los gases en cuerpo cavernoso y yo sé que los hombres van a sufrir con esta presentación. Sí, les voy a mostrar cosas difíciles de tolerar. Pero acuérdense de las caras de los tres que estaban al principio porque es culpa de ellos, no es culpa mía. Los gases en un priapismo isquémico van a ser isquémicos, acidóticos, con oxígeno bajo, con CO2 alto. Y otra alternativa es el uso del ultrasonido de las arterias de los cuerpos cavernosos, que si es que hay un flujo arterial adecuado, entonces no es isquémico. Por lo tanto, la conclusión es que de lo que vamos a hablar ahora es del priapismo isquémico que duele y que es malo. Entonces, segundo, ¿cuándo vamos a hablar de priapismo? La recomendación es que si usted experimenta una levitación que dure más de 4 horas, póngase en contacto con su médico. O sea, más de 4 horas no es normal. No hice una encuesta, pero en general la erección dura menos que eso, ¿no es cierto? Entonces, igual llama la atención que digan 4 horas, porque quizás más de 1 hora debería ser suficiente, pero hay una razón detrás. Y la razón es que a medida que pasa el tiempo de una erección del priapismo, aumenta el riesgo de que el paciente quede posteriormente con una impotencia residual. Y ese tiempo, y ese riesgo es prácticamente cero antes de las 6 horas. Y se acerca al 100% después de las 36. ¿Ya? Así que esos son más o menos los tiempos. Probablemente esa es la razón por la cual uno dice, ya, si llegaste a las 4 horas, mejor ándate al doctor porque después te puede ir mal, ¿no? Y solo para recordar cómo funciona la erección, entonces, yo sé que aquí no me voy a ver para las cámaras, lo siento. La arteria cavernosa llena de sangre los espacios cavernosos, aumenta la presión y el plexo venoso cavernoso se comprime, disminuye el retorno y se mantiene la erección. Cuando la erección deja de ser necesaria, disminuye el flujo, sigue saliendo por los espacios venosos y por lo tanto disminuye la presión y vuelve toda la normalidad. ¿Ya? Lo que pasa en el priapismo es que puede haber distintos mecanismos, ¿ya? Puede ser que se mantenga el flujo aquí o que se obstruya el drenaje acá, pero en el fondo eso se traduce a que aumenta la presión en el compartimento cavernoso y por eso esto se puede homologar un poco al síndrome compartimental. Y lo que va a pasar después es que va a bajar el oxígeno, va a aumentar el CO2 y se va a producir acidosis. Y como todos sabemos, eso se traduce en cosas malas para los tejidos y en este caso lo más importante es que va a haber daño endotelial, isquemia del músculo liso y a medida que pasa el tiempo, necrosis y después fibrosis. Y la verdad es que si uno ve a nivel de laboratorio, digamos de tejido de cuerpo cavernoso, a partir de las 12 horas los cambios son realmente significativos en términos isquémicos. Entonces lo que va a pasar es que después no le va a funcionar la cuestión al caballero, ¿no es cierto? Entonces por eso es tan importante lo que viene ahora, que es que como tenemos un síndrome compartimental hay que descomprimir. Y vamos a ver rápidamente, súper escuetamente, las formas en las que se puede descomprimir. Y la primera es usando vasoconstrictores orales.
y la verdad es que no existe ningún estudio que demuestre que uno puede manejar un priapismo con una dosis de pseudoefedrina oral. Ninguno. Pero las recomendaciones de la Sociedad de Neurología Interplanetaria dicen que uno debiera partir dándole una dosis de pseudoefedrina. Siguiente, aspiración de sangre de los cuerpos cavernosos, con o sin irrigación posterior de suero fisiológico frío, lo que no está demostrado en ninguna parte que sirva, pero algunos dicen que sí. Y ya les voy a mostrar cómo se aspira. Y por último, la inyección intracavernosa de fenilefrina. Y la fenilefrina es un vasoconstrictor alfa-1 selectivo, un agonista alfa-1 selectivo, y que por lo tanto tiene la gracia de tener casi ningún efecto cardiovascular, ni inótropo ni cronótropo, pero es pH dependiente y por eso también aquí es importante, porque mientras más tarde enfrentemos el priapismo, menos efecto va a ser la pseudoefedrina. Esta diapositiva es obviamente un copy-paste de otra, pero me pareció que era la más simple de a qué dilusión llega. Eso, sáquenle una foto porque es más fácil que anotarla. La dilución de la pseudoefedrina debiera llegar a ser más o menos 0,5 miligramos por ml y ocupar dosis de 1 ml cada 3 a 5 minutos hasta completar una hora inyectando, ¿ya? Se recomienda que en niños y en personas con factores de riesgo cardiovascular, ya sea los típicos más la edad, se ocupen dosis menores e intervalos más largos. Este es los gringos tienen cosas fantásticas, entonces tienen el kit del priapismo, pero son, o sea, hay cosas sencillas, digamos, o sea, la mariposa, la jeringa, la povidona, la lido, son cosas que tenemos en todas partes, ¿ya? O sea, no hay para qué comprarse el kit. Y ahora vamos a ver no es un video, voy a mostrar las fotos del video. El doctor Larry Melick de la Universidad de Georgia tiene este video que lo pueden ver en YouTube y que es súper bueno, la verdad. Y me hubiera gustado ponérselo, pero dura 10 minutos, entonces iba a ocupar la clase entera. Y solo para recordar la anatomía, nosotros no queremos pinchar, no las venas, los nervios, ¿ya? No queremos pinchar los nervios penianos. Por lo tanto, si nosotros decimos que esta cuestión es como un reloj, a las 10 y a las 2 parecen ser buenos lugares y algunos dicen que a las 9 y a las 3 también. Entonces, dicho esto, vamos con la primera imagen. Entonces, ¿qué es lo que estamos poniendo ahí? Lido. Donde a las 10 y a las 2, buena cantidad, porque lo que queremos es que eso sí llegue al nervio, para que después no le duela, se están empezando a arrugar las caras. Siguiente. Insertar la aguja lejos de la base del pene, ¿ya? El cuerpo cavernoso es largo, llega hasta la punta. Bueno, no hasta la punta, un poquito más atrás. Pero tenemos un espacio largo, no es necesario ponerlo tan cerca de la pelvis. Aquí lo están haciendo con una aguja directamente conectada a una jeringa. Lo que recomiendan otros autores es usar una mariposa. Una mariposa 18, dejarla instalada y eso conectarlo a una jeringa. Se va aspirando lentamente contenido hemático y a veces puede ser que caiga uno no en un espacio sinusoidal, digamos, del cuerpo cavernoso, sino que en un tabique y por lo tanto retirarse poquito puede permitir que la sangre salga con más facilidad. Y la otra cosa que recomiendan es, no sé de qué manera decirlo, pero ordeñar el pene para que favorezca la salida de la sangre. No hay que pinchar a los dos lados, en general hay bastante conexión entre los cuerpos cavernosos, generalmente con pinchar en un solo lado basta, ¿ya? ¿Y hasta cuándo sacamos sangre? Y nuevamente la recomendación del Colegio de Urólogos Interplanetarios es hasta que salga sangre roja, ¿ya? La sangre oscura es igual a hipóxica e isquémica y la idea es que uno llegue a retirar en algún momento sangre más clara. Ahora, si es que la erección se alivia, el dolor se alivia, bueno, logramos el objetivo.
Comprimir el pene después de este procedimiento tiene como objetivo disminuir el riesgo de que se forme un hematoma posterior a la descompresión, ¿ya? Y también que se forme edema, porque a veces se puede ver aumento de volumen post aspiración y que uno lo confunda con una recurrencia del priapismo, ¿ya? Así que hay que apretar un rato. Y terminó el trabajo. No he dicho nada inadecuado. No estoy para el clinic, ¿no es cierto, David? ¿No? ¿No ha llegado? Recomendación: monitorizar a los pacientes durante el procedimiento, particularmente si son pacientes de riesgo cardiovascular. Lo peor que puede pasar es que tengan un poco de taquicardia o bradicardia refleja, o que les suba un poco la presión arterial. Hay un caso reportado de hemorragia subaracnoidea asociada al procedimiento, así que creo que no es una razón para no hacerlo. Y bueno, si todo sale bien, entonces, ¿saben por qué todo sale bien, no es cierto? Los hombres en el público, Van Persie, bueno, en fin. Si todo sale bien, el paciente se puede ir a su casa. ¿Y con qué? Con drenaje compresivo, con pseudoefedrina oral cada 6 horas por unos 3 días y derivación al urólogo. No todos los casos se tienen que estudiar, porque en algunos casos son recurrentes, son conocidos, pero en general se recomienda que después el paciente se estudie si no tiene alguna enfermedad hematológica o de la coagulación, o si no tiene enfermedad de células falciformes. Y se comprime con esto, con Coban, se hacen vendajes compresivos para disminuir de nuevo, no la recurrencia del priapismo, el edema y los hematomas, y 60 miligramos de pseudoefedrina hay en todas estas cuestiones de los antigripales fuertes, vienen con 60 miligramos. Y por último, para terminar de hacer sufrir a los hombres, cuando todo sale mal, entonces es el momento de llamar al urólogo. Y si no tenemos un urólogo a mano, un cirujano, porque para poder salvar la potencia sexual a futuro de ese paciente hay que hacer un shunt arteriovenoso que permita descomprimir los cuerpos cavernosos. Y para terminar, porque ya se me acabó el tiempo, quiero decirles 2 cosas. Uno es que pienso sinceramente que hay que vivir intensamente. No es un día más, es un día menos. Y lo último y lo más importante es que la próxima vez que me asignen un tema, piénsenlo 2 veces. Muchas gracias. Por favor, vayan a tomar café.